la ciencia no puede ser evaluada de manera lógica por alguien que no es científico, con lo cual tenemos varios escalones en la agencia. Uno es el comité científico, que es quien asesora en procedimientos de evaluación, de selección, nombramiento de colaboradores, etcétera, que son investigadores de un prestigio reconocido importantísimo. Luego los paneles científicos, que ya se han hablado, son 260 personas que están con nosotros a tiempo parcial y que son quien al final gestionan esas evaluaciones. Por decirlo de alguna manera sencilla, les llegan las solicitudes, buscan los evaluadores más adecuados y luego a la vista de esas evaluaciones, si hay una comisión, pues dentro de la comisión se discuten y se hace un informe final, y si no hay una comisión, pues ellos a la vista de las evaluaciones emiten un informe, digamos, siendo el propio equipo de coordinación como si fuera una mini comisión, ¿no? En cada caso. Y además ellos realizan seguimiento, con lo cual queda, digamos, muy correcto, muy empaquetado que esos mismos informes o mismos proyectos que evalúan luego después, al cabo del tiempo, cuando llegan al seguimiento, pues puedan ver cuál ha sido el fruto que se ha obtenido en esos proyectos, ¿no? Y luego los evaluadores externos. Los evaluadores externos, como la palabra indica, no están en la agencia, no colaboran con nosotros de manera continua ni permanente, pero son investigadores que tenemos, digamos, en bases de datos y a los cuales acudimos para pedir estas evaluaciones cuando nos hacen falta. ¿Qué propósito tiene la evaluación? Bueno, fundamentalmente, como sabemos, la financiación no llega a financiar todo lo que se solicita. No debería llegar tampoco, porque en el propio acto de evaluar estamos seleccionando aquellas solicitudes que tienen mayor calidad, y eso hace que, en definitiva, luego pues mejore, digamos, el rendimiento de la ciencia, ¿no? Así que sería identificar cuáles son las mejores solicitudes para poder poner allí la financiación. De alguna manera es optimizar o conseguir que se optimicen los recursos. Este esquema, y solo voy a emplear 2 esquemas, como digo, voy a intentar ser breve para ganar parte de ese tiempo que ya hemos retrasado, nos indica un poco cómo funciona cualquiera de las convocatorias desde el punto de vista de la evaluación. Hay una convocatoria, sale en BOE o en el sitio que corresponda. Los solicitantes presentan solicitudes a la entidad que convoca, en algunos casos son la agencia y en otras externas, y esas solicitudes, una vez que a través de aplicaciones informáticas se excluyen o no, se subsanan, pues nos llegan unas solicitudes que tenemos que evaluar. Esas las ponemos a disposición de estos equipos de coordinación, como decimos, 260 colaboradores, organizados en 19 áreas, y esas áreas, las pequeñas, no tienen subáreas y las grandes sí tienen subáreas, con un coordinador a cargo de cada una de estas subáreas y que, como digo, son renovados cada 3 años como normas, ¿no? Y lo que se hace es pues, interactuar con la entidad, digamos, con la comunidad científica, de tal manera que se les pide a esos evaluadores, en una de las bases de datos que tenemos, pues tenemos el consentimiento de ellos para que podamos enviarles evaluaciones de 36.000 investigadores, algunos gestores también y algunos expertos en cosas de transferencia, porque también hacemos algunas cosas de innovación, desarrollo. Y les pedimos que nos hagan unas evaluaciones. Esas, como norma general, siempre son telemáticas. Haya comisiones o no, hay evaluaciones remotas. Nos envían esos informes y bien a través de una comisión técnica, bien, como digo, los propios equipos, pues generan una propuesta, digamos, de selección, lista priorizada, los mejores arriba, con un punto de corte que es a donde llega la financiación, por lo tanto, una propuesta de financiación, y esto después ya pues, se lleva a una comisión de evaluación que es la que da el ok, digamos, comprueba que todo eso está de acuerdo con la convocatoria y que eso cumple los límites que podemos financiar, etcétera, etcétera, y una resolución provisional, en la mayor parte de los casos, periodo de alegaciones en el cual los solicitantes que no estén de acuerdo, por alguna razón, pues pueden manifestarlo, se les contestan las alegaciones y resolución definitiva. Todo esto, como decimos, se hace por pares, y por pares ya sabéis que es decir que se hace por homólogos, es decir que alguien con una formación, conocimiento, desarrollo de la ciencia similar a quien solicita puede evaluar esos expedientes. ¿Qué criterios se emplean de evaluación? Y yo me voy a centrar en recursos humanos, puesto que ya hemos hablado, por ejemplo, de proyectos y de algunos otros. Bueno, esto también se emplea en proyectos, pero como digo aquí, lo voy a singularizar en recursos humanos. Es importante destacar que la ciencia, igual que la sociedad, a lo largo de los años va cambiando, se va mimetizando un poco a lo que nos piden. Hace
3, 4 o 5 décadas, depende un poco las áreas, pues empezó a entender que la manera de rentabilizar, de hacer posible que la gente conociera qué es lo que se está obteniendo en investigación era publicar en revistas. Hace pues una década menos, quizás, se entendió que lo importante era publicar en revistas que tuvieran, digamos, una difusión importante, que fueran relevantes. Y ya los investigadores empezamos a publicar en esas revistas. Pero detrás de todo esto hay pues toda una serie de cosas que ha hecho que se desarrollen, por ejemplo, índices de impacto, número de citas, índices H y demás, que pueden ser válidos para la evaluación de ciertas cosas, como es centros, organismos, grupos, pero que no tienen la validez que en principio podríamos pensar para evaluar personas. Esto en la Declaración de San Francisco ya se puso de manifiesto y se puso, digamos, una senda a seguir por todos, que era intentar ver realmente cuáles son las aportaciones que tiene cada uno de los investigadores en la ciencia en la que trabajan. Y no fiarse de que figure en una publicación, por ejemplo, que está en una revista de alto impacto y directamente traslademos ese alto impacto al investigador como una manera de valorar su calidad científica. Puede que haya tenido una aportación poco relevante, puede que esa publicación no sea muy relevante a pesar de ser publicada en una revista con alto índice de impacto, etcétera. Entonces, todo esto al final pues ha derivado en la firma de la agencia hace un par de meses digamos, del compromiso con DORA, que lo que nos dice esencialmente es, primero, debemos considerar el valor y el impacto de los resultados de investigación. De todos, no solo de publicaciones, también hay software, hay conferencias, hay datos que se obtienen, bases de datos, etcétera, ¿no? También evitar en lo posible el uso de indicadores cuantitativos. Los indicadores cuantitativos es una manera, nunca la ha utilizado la agencia, digamos, desde luego como método principal de evaluación, pero bueno, algunos organismos lo han utilizado porque es fácil coger y poner un valor al lado de un mérito, sumar, dividir, hacer medias, pero no tiene lógica porque ese resultado final es un resultado final que puede estar, digamos, muy desencaminado. Así que evitar en lo posible este uso de indicadores cuantitativos. No utilizar métricas basadas en calidades de revistas, como decía, porque eso no es extrapolable directamente a la calidad de la contribución del investigador, ¿vale? Valorar la aportación personal de los investigadores en los proyectos, en las publicaciones, en cualquier cosa. Así que cada día más miramos cuál es la auditoría. En las revistas que están organizadas, digamos, por el papel que desempeña un investigador, pues el primer puesto, el último puesto, a veces nos da una indicación de eso. Hay otras que no, hay otras áreas usuarias que publican simplemente por orden alfabético y eso no dice nada, pero siempre hay un autor de referencia y además siempre se puede llegar por la trayectoria que tiene, porque cuando evaluamos en una convocatoria de recursos humanos lo que se ve es un poco la trayectoria que tiene, pues saber si las temáticas, lo que se desarrolla en esa publicación, por ejemplo, por poner el caso más sencillo, pues tiene una autoría muy destacada de ese investigador porque ha tenido un papel relevante. Eso es lo que habría que ahí, digamos, bucear para encontrar esas aportaciones, ¿no? Valorar la inter y la disciplinaridad, porque es verdad que registramos con frecuencia que la inter o multidisciplinariedad, en lugar de beneficiar al candidato, muchas veces le perjudica. Y le perjudica porque no somos capaces siempre de valorar cosas que son diversas. Si nos resultan fácil pues evaluar cosas que son monolíticas, cosas que están con currículos muy estándar dentro de un área y que por lo tanto se conocen perfectamente bien todas las revistas porque son del área y cualquiera de los expertos que está en la comisión pues fácilmente va a poder ver la contribución. Pero cuando un candidato tiene una trayectoria, digamos, más diversa, más extendida, pues hay que hacer un esfuerzo extra en intentar, si hace falta, pidiendo ayuda a otros evaluadores o a otros coordinadores de otras áreas, evaluar esos otros méritos que quizás no están entroncados con el área en el que está siendo evaluada. Así que valorar esa interdisciplinaridad, ponerla siempre como un valor añadido, nunca como un valor negativo, ¿va? Y esas aportaciones científicas, aunque no sean en este momento del área, seguro que han contribuido a que ese investigador o investigadora tenga un potencial mayor, desde luego nunca menos. Y, por supuesto, primar la calidad frente a la cantidad. Solo poneros un ejemplo
de cómo están distribuidas estas valoraciones en 3 convocatorias que son las más significativas. Bueno, abajo tenéis una cuarta, pero las 3 más significativas serían Juan de la Cierva Formación, Juan de la Cierva Incorporación y Ramón y Cajal. Y veréis cómo ahí las puntuaciones tienen criterios parecidos. El primero es el de la trayectoria académica o profesional del candidato, y si os fijáis, en un Juan de la Cierva Formación vale 50 puntos de 100, en el Incorporación 70 y en el caso de Ramón y Cajal 100. La razón es que a medida que va pudiendo optar a una de estas convocatorias, va teniendo más méritos, va teniendo más autoría en esos méritos, va teniendo más capacidad de liderazgo, con lo cual se puede valorar mejor, ¿va? Luego se divide en sus criterios, pero bueno, que lo veáis. En el caso de Juan de la Cierva Formación e Incorporación hay un grupo en el cual se va a incorporar el candidato. También lo hay en Ramón y Cajal, pero no está todavía especificado, lo elegirá si es que sale, si es que obtiene un contrato. Así que este grupo también es valorado. ¿Y por qué es valorado? Porque entendemos que está todavía en una etapa de su carrera investigadora en la cual todavía no tiene 100% de autonomía y, por lo tanto, el potencial del grupo con el que va a convivir, con el que va a trabajar, es importante. Así que vale 50 puntos de 100 en el caso de formación, 30 en el de incorporación, porque ya tiene un poco más de autonomía y el grupo, teniendo que ser bueno, pues ya no es tan crítico. Hay una cuarta, como os decía abajo, que es la de técnicos de apoyo, también muy interesante, pues para investigadores que se incorporan fundamentalmente en centros a gestionar equipos de investigación o la investigación que se hace utilizando ciertas técnicas, ¿no? En ese caso, 50% es el impacto de la actividad científica del equipo, 30% la trayectoria del candidato, porque ahí lo crítico sobre todo es el equipo, y 20% la relevancia de las actividades de los servicios de I+D prestados por la entidad. Ya solo una más, aparte de la última, que es para que veáis un poco, bueno, dos más realmente, para que veáis un poco cómo funcionan las comisiones en el caso de recursos humanos. Ya Lourdes ha explicado cómo funcionan en el caso de proyectos. Bueno, en el caso de recursos humanos, también en proyectos, lo que hacemos es buscar investigadores que cubran toda el área, que puedan evaluar un número significativo de candidatos. Lo normal es que a estos que son los que llamamos presenciales, que decía Lourdes, pues les asignemos entre 15 y 20 solicitudes. Por lo tanto, como cada solicitud está evaluada por 2 de estos candidatos, pues nos hace falta una persona por cada 8 o 10 solicitudes. Una comisión pues con 100 expedientes tendría 12, 13 comisionados de ese orden. La renovamos, es decir, cada año las comisiones de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o las de proyectos no tienen más de un porcentaje pequeño, 10-20% de los que han estado en los últimos 5 años. Por supuesto, buscamos la calidad científica de estos investigadores, es crítico, la mayor parte de ellos en proyectos el 100% con seguridad sean IPs, y en recursos humanos pues que hayan sido Ramones y Cajales de ediciones anteriores o que hayan sido IPs, o los que son evidentemente extranjeros, porque empleamos un número de extranjeros elevado, más que en proyectos, pues pedimos que tengan cosas equivalentes en los países en los que están investigando, ¿no? Y por supuesto, pues intentamos que no haya conflicto de interés. A medida que vas buscando investigadores con más relevancia, pues tienen más raíces y es más difícil que no tengan conflictos, pero bueno, pues lo conseguimos esencialmente. Y por último, en la gráfica, indicaros una cosa que también decía Enrique, que uno de los compromisos es la igualdad de género, y una de las partes de esa igualdad de género es intentar igualar la participación de hombres y mujeres en estas comisiones. Este año, por primera vez, hemos llegado al 50% estricto. Creo que hay un decimal, 50,2, 50,3 de mujeres en las comisiones de Ramón y Cajal frente a un 49,8 de hombres, pero ahí veis un poco la gráfica, como desde el año 2015 ha ido aumentando, estaba en un 40 y tantos % y ahora estamos, como digo, en el 50. Lo que tenemos en base de datos, lo que tenemos en la comunidad científica, no llega a un 50% en mujeres, es bastante más bajo, es un 30 y tantos %, con lo cual esto requiere un esfuerzo extra, ¿vale? Solo deciros que esas comisiones trabajan, como bien decía Lourdes también, con unas evaluaciones que se han hecho previamente y que consideramos documento de trabajo, y lo importante es lo que se discute en la comisión, sobre todo porque cada uno que ha evaluado pues solo ha visto unos pocos expedientes, y viéndolos todos en global y comparándolos, es como se consigue ver qué candidatos son los que deben estar arriba en la lista. Ya os aviso que estas listas es difícil de entenderlas porque no es extraño o no es infrecuente
que aparezcan publicaciones, tweets y demás de candidatos en los cuales, haciendo justamente uso de esos índices, se comparan con algunos candidatos que están por arriba y creen que su potencial es mayor, ¿no? Pero como digo, estas comisiones dedican mucho tiempo a ver cada uno de los expedientes y a ver las contribuciones que tienen cada uno de esos candidatos. De alguna manera determinan cuáles son los que tienen mayor liderazgo y mejores méritos, digamos, en el entorno. Se emiten unos informes finales y esos informes finales al final van a una resolución. Creo que ha sido breve. Quedo a vuestra disposición para preguntas. Ahí tenéis un correo también, que es el de la unidad, el correo genérico de la unidad, al cual, pues si nos mandáis preguntas, intentaremos responder en un tiempo, digamos, breve. Preguntas relativas, por favor, a evaluación.